día 1622 de vivir viajando. Estamos en Prince George, en British Columbia, en Canadá, nuestro país número 20. A tan solo 2100 kilómetros de la frontera con Alaska, nuestra última frontera. El plan es manejar los próximos 7 días para llegar a Alaska, el punto final de la primera etapa de esta gran aventura. Así que acompáñanos a recorrer todos estos kilómetros y a llegar a la última frontera. Estamos a 1530 kilómetros de la frontera. Le vamos a dar marcha a la jacuneta. Quedan los últimos kilómetros acá por Canadá. 1529 kilómetros hasta la frontera con Alaska. Son las 11 de la mañana. Preparamos el mate, agarramos ruta. Estamos dejando Stewart, creo que hasta ahora, el pueblo que más me gustó de todo Canadá. Me encantó, no sé si es el que más, Squamish me había gustado mucho también. Pero la verdad es que es súper lindo, muy tranquilo, muy pintoresco, la gente súper amable, los paisajes alucinantes, así que si quieres conocer más de Stewart tenés que ver el episodio anterior. Pero bueno, ya es momento de avanzar y ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Estamos a tan solo 1530 kilómetros de la frontera. ¡Qué locura! Tremendo el tamaño de los ríos, hemos cruzado un montón. La verdad es que si bien el paisaje es muy similar en cuanto a que nos encontramos con muchos pinos, muchos ríos, muchos lagos, muchas montañas también nevadas, no deja de sorprenderte y de maravillarte, digamos, no te aburre. Eso te iba a decir, es súper entretenido, el camino es espectacular. Sin embargo, seguimos en la cuenta número 0 de osos. Oso. Decimos, hay que tomárselo con calma, como uno dice en la vida, que cuando uno tiene que dejar de buscar las cosas para que aparezcan, lo hemos intentado y hemos dicho, bueno, hoy no vamos a buscar osos, pero una partecita en el fondo del corazón siempre dice, ok, quiero ver un oso. Después hay días o momentos en que vamos ahí mucho más pendientes para cada lado buscando osos. Vamos más lento, más rápido. Viajamos a la mañana, viajamos a la tarde, viajamos a la nochecita. Dicen que los horarios que más activos suelen estar es en la mañana, cerca del amanecer y del atardecer. El tema es que acá amanece a las 4 de la mañana y atardece. De hecho, ayer estábamos con los chicos. Anoche tremendo, nos fuimos a dormir a las 12 de la noche. Y todavía había, o sea, digamos, ya no había sol, pero todavía había luz en el cielo. Así que ya no sabemos más qué hacer. Van a aparecer. No hay que perder la fe, que va a aparecer. Yo creo que el primero que va a aparecer nos va a recompensar por todo lo que venimos esperando. Va a ser una mamá oso con sus crías. Y vamos a ver muchos ositos juntos, ¿no? Podría ser. Ojalá. Porque hoy es miércoles. Llevamos 11 días viajando por Canadá, así que para los que vieron el primer episodio que dijimos que en Alaska llegábamos en 10 días, no, ya recalculamos, ya estamos más atrasados de lo que nos imaginábamos, pero seguimos sin ver osos, no perdamos las esperanzas. A ver, ¿estaremos encontrando al primer oso? ¿No hay nadie atrás? No. ¿Qué viste? Y no sé si era una piedra. No, yo creo que es una piedra. ¿Dónde viste? ¿Cuál es la piedra? ¿Para dónde? Eso ahí, ¿ves? ¿Eso? Sí. Son troncos. ¡Oso! No es gracioso. Y bueno, me lo tengo que tomar con humor, porque yo también tengo muchas ganas de ver un oso, pero ¿qué le vamos a hacer? Che, qué buen lugar para Pasar la noche. Sí. Bueno, ahí les muestro lo más parecido a un oso. No, pará. Lo más parecido a un oso que vimos fue anoche. El castor. Un castor. Tenía pelos y se movía, tenía 4 patas. O sea, casi un oso. Vamos a parar en un rest area.
que hay un montón a lo largo de la ruta. Y bueno, estamos acá con vista frente al lago. Almorzamos y después seguimos ruta. El almuerzo que se mandó Santi, contame qué tiene. Una tarta de espinaca, de espinaca, sí, con cebolla, cebollita de verdeo, pimiento y queso arriba. Es una rapidita en realidad, un wrap. Pero miren con la vista con la que vamos a almorzar hoy. Estamos acá frente a un lago, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero se llama Nehan Lake. Así que vamos a disfrutar de almorzar con esta vista. Yo les voy a contar algo. Osos, 0. Mosquitos, 1.000.000. Son aviones. Y el tamaño que tienen. O sea, ayer, vos sabés que me di cuenta cuando estuvimos ahí en el glaciar, me bañé y me estaba viendo la espalda. Tengo, o sea, cómo me pican arriba de la ropa. Tengo toda una línea de picaduras. Los brazos, acá, y eso que ya nos pusimos citronela. Yo tengo mi propio repelente, porque los mosquitos van a vos. No sé por qué, que sos muy dulce. ¿Será? Igual ayer era muy gracioso, porque todas las parejas que estábamos, a los chicos no los pican, nos pican a las mujeres. ¿Por qué? No sé, pero llenas de ronchas y son tremendos. O sea, es como se meten, inclusive hasta que tengas el mosquitero cerrado de todo el motorhome, bueno, se meten igual. Y lo peor es que nos dijeron que en Alaska son peor. No sé qué voy a hacer, porque en realidad me pican un montón. O sea, y se me hacen unos ronchones. Quiero leerlos en los comentarios si ustedes son como Santi, que tienen la suerte de que los mosquitos no lo pican, o si son como yo, que cada vez que hay así haya un mosquito, van a picarlos. ¿Qué pasó? Vi mi primer oso, recontra oso. A ver. A ver. ¡Ay, qué ansiedad! Logramos pegar la vuelta. Era un oso negro. ¿Sí? Ya tenemos la cámara acá. Lista. ¿Dónde viste? Acá, en este clarito. Espero que no se haya ido. Ahí está, mira. ¡Ay! ¡Vimos un oso! Tenemos que ir a grabarlo con la cámara. Nuestro primer oso. Un oso negro, miren qué bonito. Bueno, se fue. Ahí abajito se ve la mancha. Pero qué lindo, pudimos ver un oso. Qué belleza. Muy bien, mi amor. Primer oso. ¡Qué alegría! Fue difícil de filmarlo porque cuando nos volvimos pudimos capturarlo, pero ahí nomás se metió como detrás de las plantas y estaba justo comiendo. Así que... Hermoso. Y ahora quiero ver más y sacar más fotos. ¡Qué bonito que se ve! De verdad. ¡Lo logramos! Hoy es el día, gente. Acabamos de ver otro. ¿Pasaron cuánto? Nada, 3 minutos. Miren. Hola, chiquito. Este es un poco más grande. Acompáñenme. El lugar donde vamos a pasar la noche de hoy. Hemos manejado unos 300 kilómetros el día de hoy. ¡Voilà! El agua está fría. ¿Sí? Te iba a proponer si mañana había sol de meternos.
pero... Lo pensé, pero bueno, esperemos a mañana. Ah, a ver. igual queda un montón de luz. Es porque justo se metió una nube. Está nublado. ¿Qué hora es? Son las 5 de la tarde. Miren. Qué belleza de lugar, por favor. Espero no estar diciendo mal el nombre. Se llama Edontenahome Lake. Ayer nos contaban que hay más de 4.000 lagos en Canadá. 4.000, qué locura. Así que bueno, este es uno de los 4.000 lagos. Ya te digo que en este recorrido hemos estado en unos cuantos. La verdad es que ya he perdido la cuenta de los lagos y de los ríos. La verdad que un montón, pero muy lindo. Se ve muy tranquilo, muy pacífico este lugar. Y acá nos vamos a quedar. Son las 5, a disfrutar la tarde, tomar unos mates, trabajar un rato, a ver si mañana hay video y seguir rumbo al norte. Being on my own, I could use someone to hold. And I've been trying to fill the void, but my bed is getting cold. Cause I don't have you, I don't have us, at least not anymore. You said you had to go away, just to figure out who you are. And I'm in this empty house, with your pictures on my wall. But I don't have you, I don't have us, at least not anymore. Waiting for love, waiting for love. Try to forget about you makes me restless. Waiting for love. Buen día, hemos dormido en un lugar paradisíaco. Le sacaré un poquito de mosquitos, pero el resto es espectacular. Vimos un atardecer alucinante, increíble. A las 12 de la noche. 11, 22, 43, sacamos unas fotazas ahí, unos videos, pero bueno, no podemos creerlo. Sin embargo, un atardecer espectacular. Y después nos acostamos a ver una serie, eran como la 1 menos 20 y todavía había claridad. Una locura. Hoy nos levantamos, hicimos actividad física, me puse a hacer yoga. Santi se fue a correr, pero yo quiero que escuchen ustedes el relato que me estaba contando. Cuando salgo a correr me gusta irme. O sea, no sé, si voy a correr 10 kilómetros, me voy 5, entonces después tengo que pegar la vuelta, no tengo excusa. Y acá dije, agarro el gas para oso, no, yo no voy a correr con el spray en la mano todo el tiempo. Y salí a la ruta y me fui alejando de la camioneta y en un momento empecé a mirar así para los costados. Un silencio, se escuchaban ruidos en los árboles. No vi nada, pero digo, ¿se me tira un oso de acá de la montaña? No tengo dónde meterme. O sea, me sentí como, es la primera vez que me pasa, me sentí así como súper indefenso. Digo, acá parece un oso, no tengo ni con qué defenderme, ni dónde subirme, ni dónde esconderme. Nada, es que voy a agarrar un palo, te come el oso, voy al palo, todos juntos. Así que me quedé corriendo por acá. Si le hubieran visto la cara de pánico cuando llegó, en realidad lo primero que pensé, dije, no, vi un oso. No vi. No, si veía un oso me meaba encima. ¿Cómo irse de este lugar? Miren lo que es este paraíso. Les vamos a dejar acá todas las tomas del dron de lo que es este lugar. Está para quedarse un montón de días. La verdad que sí. Estamos tomando unos mates acá con vista al lago. Traigan repelente, porque los mosquitos, esto, ahora estoy musculosa, pero ayer que salí a sacar unas fotos a la noche, jean, buzo, estaba totalmente cubierta. Te pican. Me picaron, traspasaron el jean. O sea, tienen habilidades, son súper poderosos los mosquitos acá de Canadá. Qué lindos lugares. Por favor, y ya estamos listos para bancar a la selección hoy contra Canadá. Así que vamos a viajar un rato y ya buscar un lugar para instalarnos, pasar la noche, conocer un lugar nuevo. Y no solo ver el partido de Argentina, sino que ver Argentina versus Canadá en Canadá. Estamos de visitantes hoy. Jacuneta en marcha. Seguimos en la provincia de British Columbia y estamos a 1230 kilómetros
de la frontera. ¿Hasta dónde iremos el día de hoy? El plan es llegar primero a un lago que nos han recomendado mucho que se llama Boya, no sé cómo se pronuncia, se escribe Boya como Boya, Boya Lake, y ver a qué hora llegamos, si seguimos, si hacemos noche ahí, vamos a ver. Por lo pronto, este lago que estamos dejando acá, que ya me olvidé el nombre porque era muy complicado, nos ha gustado muchísimo y súper tranquilo. Uy, la mugre que tiene el vidrio. Es que la cantidad de... O sea, aparte de los mosquitos hay muchos bichos. Cada vez que paramos limpiamos el vidrio y es impresionante cómo se ensucia. Antes de seguir viaje, vamos a hacer una parada para abastecernos de combustible. Miren, así son los pueblos acá. O sea, es par de casitas y una gasolinera. O sea, de hecho, hay 2 bombas, nada más. 2,18 el litro de diésel acá. Está cada vez más caro, pero no hay opción. Hay que cargar, no queda otra. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? Estación de servicio, por las dudas, a cargar combustible. Siempre. Precio acá, 2,26. No, señor. Más al norte, más caro. Never ever scared of the dark, so why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. You never lose an argument, so I've been trying. Veníamos por la ruta y miren, nos encontramos con los chicos que compartimos en la montaña el otro día. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Y como siempre, sobre la hora. Hora de llegada 17:01 y a esa hora arranca el partido de Argentina, transitando los últimos kilómetros antes de parar el día de hoy. Coordinamos con los chicos para encontrarnos ahí en el lago, así que disfrutaremos una nueva noche en compañía. Una nueva noche, será atardecer, tardecita, tarde eterna. Tarde que no se hace nunca de noche. You never lie, you never ever scared of the dark, so why am I? Miren lo que es el color del lago, presten la atención ahí en la orillita. ¡Qué belleza! Se llama Good Hope, Buena Esperanza. Nosotros vamos a ir a Boya Lake, que está un poquitito más adelante. Y miren las florcitas acá, parece que están plantadas. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. Lo logramos. Llegamos a tiempo y logramos poner el partido. Nos agarramos unos goles tremendos. Mientras Santi se queda acá disfrutando de ver el partido, yo me voy a ir con los chicos a ver dónde pasamos la noche de hoy. Porque si bien vinimos a este punto con la expectativa de ver lago ahí atrás, no se ve nada, así que no nos convence mucho. Vamos a dejar una de las combis acá y nos vamos con los chicos en la otra a ver otro punto. Can't stop, no, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. I can't stop. Can't stop. ¿Ahí lo tienes? ¿Lo tienes? Ya. Ahí. Miren, ay, Santi se va a querer morir. Quieto. Ay, Ahí, párale. Oh, ay, se que fue corriendo. Miren ahí. Se quedó. Otro Ay, oso. sí. ¿Lo tienes? Sí, está ahí. Sí, igual está más escondido. Sí, está, es que está re escondido ahí Está atrás de espaldita. las... Le vamos a contar a Santi que acabamos de ver un oso. Quiero la reacción. Amor, ¿puedes venir? Un segundo. Pará, que está por terminar. ¡Ahí está! ¡No! ¡La madre! Te tengo algo para contar que también vas a putear. Me está jodiendo, ¿vieron un oso grizzly? No, un grizzly no, pero vimos un oso. ¿Y? ¿Cerquita? No, se fue, pero vimos un oso. ¿Cómo va el partido? Ganamos 1-0, pero la cantidad de goles que estamos errando es impresionante.
Triunfo argentino, 2-0. Y miren otra vez lo que es este barrio viajero. No hay mucho lugar, así que nos hemos amontonado por acá. 3, por allá hay otro vehículo más. Y estamos acá en Ronda, compartiendo un mate argentino. Vamos a pasar otra hermosa noche por acá. Coming home, then I'll be at your door. Después de una noche hermosa que compartimos con los chicos, nos divertimos un montón, estuvimos jugando a juegos de mesa, súper divertido. Hoy nos hemos venido al lago donde yo me vine ayer con los chicos para ver si podíamos pasar la noche acá. En este lago se puede acampar, se puede pasar la noche en motorhome. Lo que sí hay que llegar temprano. Cuando nosotros vinimos ya estaba totalmente completo y tiene un costo de $20 canadienses por persona si uno quiere pasar la noche acá. Y si no, venir a pasar el día es libre. ¿Estás preparado para lo que se viene hoy? Mira, pero con lo que es el color del lago, ¿cómo no bajar el kayak acá? Así que me voy a preparar. Miren lo que es ese color. When I'll be coming home, and I am on my way. When I'll be coming home, see you play the music of your heart. I'm followed by your light. Whenever we're apart, it takes me through the night. When I look deep into your eyes, metido en los lagos congelados de Canadá. O sea, no, me corrijo. Nos hemos metido en los lagos helados de Canadá. Lo fría que está el agua. No, yo me metí solo para no quedar el único que no se metía. Pero está helada el agua. Bueno, de hecho, todos estos lagos en invierno se congelan. Quedan todos completamente congelados. Pero es increíble el color que tiene el agua, la transparencia. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero es un turquesa alucinante. Estuvimos viéndolo con el dron, la cantidad de islitas que hay, el color. Para mí es el lago más lindo de todos los que hemos estado hasta ahora. ¿Lago de Canadá? Sí. ¿O lago del viaje en general? Y no sé, me tengo que poner a pensar mucho, pero de Canadá... De Canadá seguro que sí, así que vamos a aprovechar a remar un poquito y disfrutar del hermoso día que estamos viviendo acá. Qué buen lago, está lleno de islitas chiquititas en el medio, con pinos. El color del agua, no, es una locura. Y acá en esta parte, o sea, si no estuviera tan fría, está como para bajarte y porque puedes disfrutar ahí puedes disfrutar del lago, bajar en las islitas. La verdad, un sueño este lugar. Me encantó este lago.
también hay para alquilar kayak. Nosotros obviamente sacamos el nuestro, pero miren, esto no les llama la atención. O sea, están los kayak, los remos, los salvavidas, todo acá libre, alquiler de canoas y kayak, y hay una cajita en donde uno agarra el sobre, pone la plata, ahí está el precio, $20 canadienses por 2 horas, y directamente deja el sobre con la plata acá. No hay nadie controlando, absolutamente. Están todos los kayak libres, los remos, los salvavidas. Nadie se roba nada. El que lo usa, recién vimos gente que estaba acá, lo usó, fue, puso el sobrecito. La verdad, espectacular. La pinta que tiene esto. Felicitaciones al chef, que de verdad es chef. Y bueno, a ver. No, está tremendo. Está rico. Chef italiano, un lujo este. Haciendo curry, ¿no? Haciendo comida india. A comer. Después de un fabuloso día en Boya Lake, nos despedimos con esta tremenda postal. ¿Podemos decir que nuestro lago favorito en Canadá? Seguro que sí. Acá está Damo. Ci vediamo. Ci vediamo. Ciao chicos. Damo se quedaba a disfrutar un poquito más del lago, nosotros vamos a seguir. Los chicos de Viajando con lo Opuesto ya se fueron hoy a la mañana más temprano. Los chicos de Crónicas de una Van en un ratito salían para acá. Así es como cada uno va haciendo su viaje, organizando sus tiempos y nos vamos separando y volviéndonos a encontrar donde el destino nos cruce, porque muchas veces uno no sabe si te vas a volver a cruzar. Pero nos encantó, pasamos un día hermoso, súper recomendable si hacen esta ruta, que pasen a conocer este lago. Y por primera vez estamos debajo de los 1000 kilómetros. Estamos a 989 kilómetros para llegar a la frontera. Ahora sí, pero antes vamos a hacer una parada en un lugar muy especial. ¿Estamos viendo algo ahí en el medio de la ruta? No, no es una persona, tiene Un 4 animal. Es debe ser un ¿Mus? un mus, algo de eso gigante. Ay, sí, porque le veo cuernos de acá, me parece. Da el reflejo. Ajá, mirá. Ay, a ver. ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Y es gigante! ¡Ay, pará! Necesito sacar la cámara. ¡No! Wow. ¡Tiene la cría! ¡Mirá! ¡Ay! Necesito agarrar la cámara. ¡No! ¡Lo grande que es! No, qué zarpado, qué gigante animal. O sea, lo vimos de lejos, pero ahora paramos acá a ver si aparece, pero ya se metió dentro del bosque. Creo que va a ser difícil volver a verlo. Estamos intentando ver si lo vemos como para filmar un poquito más de cerca, pero Desapareció. se fue muy rápido. Y después de un montón de kilómetros estamos dejando atrás la provincia de British Columbia o Columbia Británica y estamos ingresando al territorio de Yukon. Yo voy a decir algo, a mí Yukon lo tengo en mi mente por el tejo. Ah, no era de jugar al tejo. No era de jugar al tejo. O sea, lo mismo me pasa con varios lugares que vamos viendo en el camino y me acuerdo por el tejo. Mirá, ahí está el cartel. Yukon, no sé cómo se pronuncia, Yukon. Larger than life. Y si bien tenemos que doblar hacia la izquierda, nosotros nos vamos a desviar para pasar por Watson Lake, unos 22 kilómetros. Hemos llegado finalmente a Watson Lake. Antes de mostrarle el lugar, vamos a ir al súper, vamos a ir a cargar agua, porque no hay muchas ciudades acá, entonces cuando encontramos una hay que hacer todos los deberes. Sobre todo lo que quiero comprar es espirales para los mosquitos. Si yo les contara la cantidad de ronchas que tengo, así que vamos a
hacer algunas compras. Mira, de hecho, ni bien entras, por favor, muestra. Entras al supermercado y lo primero que hay es Ray. Ray, espirales y... No veo espirales. Ay, sí, Sí, ahí arriba. Ay, sí, ya, te juro. ¿Qué pasa? Son, como venimos diciendo hace un montón de videos, son muchas emociones las que estamos viviendo acá. Y una mezcla rara de decir que uno está tan cerca de llegar a Alaska. Y siempre decimos que simplemente es un punto más, es un lugar más del mundo que queremos conocer, pero lo hemos mencionado tanto a lo largo de estos 4 años y medio diciendo Ushuaia, Alaska, y estar acá tan cerca te dan esas mariposas, emociones en la panza, pero a la vez es como la otra parte del cerebro, ¿no? De que ese miedo que siempre uno siente a la hora de hacer algo, porque es el miedo de... no sé, en realidad no es miedo, es decir, no quiero llegar a Alaska. Es como, quiero que esto se termine. Aunque sabemos que vamos a seguir viajando, ¿no? Que vamos a conocer Alaska y seguir recorriendo por Canadá, por Estados Unidos y después por todos los continentes y darle la vuelta al mundo, que es nuestro sueño. Pero nada, me parece también importante hablar de esas dos caras de los sentimientos entre todo el torbellino de cosas que estamos pasando, ¿no? En estos momentos. Encima, acá en Watson Lake hemos llegado a un punto que es sumamente famoso. Ahora se los vamos a estar mostrando y contándoles un poquito más de la historia de este lugar. Pero justamente este lugar está lleno de historias y te hace reflexionar y pensar cuántos sueños hay detrás de este lugar, que es donde muchas personas han dejado una placa, una madera, una patente de su vehículo o algún recuerdo del viaje que han estado haciendo. Así que ahora vamos a preparar el nuestro y ahora les vamos a mostrar este famoso lugar. Ahora sí, sean bienvenidos al Signpost Forest. Vamos a recorrer este lugar y a llenarnos de historias. Voy a tratar de no llorar. Este lugar está muy vinculado a la historia de la famosa ruta que vamos a empezar a transitar ahora, que es la Alaska Highway. Esta ruta se empezó a construir durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 1942, Carl Lindley, uno de los tantos militares que se encontraban acá trabajando en la construcción de la ruta, estaba recuperando una lesión y su jefe le pide que por favor que añadiera carteles direccionales. Cuando estaba haciendo ese trabajo, él decidió agregar un cartel señalando la dirección hacia la que se encontraba su ciudad natal y además a cuántos kilómetros de distancia estaban. Luego de eso, un montón de otros soldados empezaron a hacer lo mismo y así fue como con el correr del tiempo esto se empezó a transformar en un bosque lleno de cartelerías y como dato curioso, en el año 2023 se llegaron a contabilizar 100.000 placas. Como pueden observar, hay de todo tipo. Placas o patentes, como le llamamos nosotros en Argentina, de los vehículos originales, otras que hacen alusión a la placa de un país y tienen el nombre de viajeros, carteles de madera, escritos, pintados, tallados. Hemos encontrado, fíjense, platos, vimos una bandeja, un cucharón, de lo que se puedan imaginar hay acá. Puedes caminar por horas, así que vamos a buscar si encontramos algún lugarcito. Fíjense ya que con el correr del tiempo cada vez se añaden más postes de madera para que uno pueda dejar su marca. Y lo que pensaba es la cantidad de plaquitas que se deben perder, porque por ejemplo a nosotros nos agarró súper improvisado, así que hicimos unas plaquitas con lo que pudimos. Hay algunas placas que están súper elaboradas, que deben permanecer en el tiempo, pero cuántas también se fueron perdiendo. Mirá, una placa argentina. ¿Dónde estás viendo que no veo? Ahí, no sé de quién será porque no dice nada, simplemente la placa. Si hoy volviera el tiempo atrás, no hubiera hecho una plaquita con nuestro nombre de esas impresas, digamos, pero en chapa, para que perdure más en el tiempo. Esperamos donde la dejemos. Si alguien de los que estén viendo este video, busquen y nos hagan saber que esta placa va a perdurar en el tiempo. Lo que ayer pensábamos cuando llegamos acá es, si bien
simplemente una plaquita, algo simbólico. ¿Cuántas historias de vida hay detrás de cada una de estas plaquitas puestas acá? Como la nuestra, que fueron casi 5 años. La cantidad de historias que representa este lugar es impresionante. A mí me emociona, no sé, por un lado digo, bueno, es un lugar con cartelitos, pero está viniendo una tormenta, pero me emociona un montón poder dejar acá nuestra marca. Dije que iba a intentar no llorar, pero es muy difícil. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Uno se pone introspectivo y pensar en los sueños que uno tiene y seguir sus sueños y luchar por esos sueños. Nada, me encanta esto, ver cuántas historias, como decía Santi, cuántas historias hay detrás de todo esto. Así que, como siempre decimos, en este canal, si bien nosotros les compartimos nuestras aventuras por el mundo, una de las cosas que más queremos transmitir con nuestros videos es que se animen a luchar por sus sueños e ir por sus sueños. Todo lo que estamos haciendo ahora, todo lo que hemos logrado en estos 5 años, nunca lo hubiéramos imaginado. O sea, si hace 5 años atrás nos decían que íbamos a estar acá, ¡qué locura! Vamos a colgar nuestra plaquita, dejar nuestra huella y seguir ruta hacia la última frontera. Estamos a 900 kilómetros de llegar a Alaska. les voy a dejar una pista de dónde dejamos nuestra placa. Estamos en la parte de atrás, al lado del cartel del Visitor Center, y entre estas 3 filas, vamos por esta. Y acá quedó nuestra marca. Que respiran Hakuna Matata. Día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que